Soy Iván Contreras. Soy Griserio Perdomo. Somos Me Pido la Palabra. Muy buenas tardes, una vez más estamos con ustedes en Me Pido la Palabra para Más TV Canal 3. Hoy tenemos la presencia de un personaje que ha dado que hablar en la historia reciente del país, ex constitucionalista, una persona que ha estado en todas las grandes situaciones que se han presentado últimamente en Colombia. Pero yo quiero dejar que sea mi compañero de sed, Griserio Perdomo, quien presente a este gran personaje que tenemos esta noche en Me Pido la Palabra. Muy buenas, hombre, doctor Antonio Navarro. Más joven Griserio, ¿cómo vamos, hombre? La trayectoria suya es muy importante para el país y he estado mirando últimamente muchos estudios y muchas encuestas. Hoy la población menor de 35 años casi no lo identifica, pero es importante contarles a todos los que nos ven quién es usted realmente, porque es un personaje, y ahí nos vamos a introducir bien en la materia, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos constitucionales. Pero dejemos al doctor Antonio Navarro que nos diga qué profesión tiene. Fue un profesor destacado en la Universidad del Valle, representó a Colombia ante la Organización Mundial de la Salud, estudió en Londres o en Inglaterra. Es decir, dejémoslo a él que describa su trayectoria aquí en el programa. Además, ¿qué tiene que contarnos? Bueno, la verdad yo soy pastuso, primero de todo, ¿no? Hincha del Deportivo Pasto, por cierto. Ahí vamos, ahí con el equipo sufriendo, sufre uno más que goza, pero ahí vamos. Soy pastuso, nací allá y viví mis primeros años en Pasto. Mi papá tenía una agencia de tejer, vendía telas, le iba muy bien, pero le gustaba la agricultura. Entonces se puso a sembrar cebada y alquiló unas tierras muy grandes a la beneficencia de Nariño y sembró cebada. Y le dio una enfermedad que mató toda la cebada. Se llamaba el tornutillo del centeno. Yo no sé qué es, se me quedó en la cabeza el nombre de la plaga esa. Le mató toda la cebada. Yo tenía unos 7 años o 8 años y terminó quebrado. Tuvo que vender la agencia de tejer, salir huyendo de las deudas. De verdad que mis primeros 8 años en Pasto fueron de una vida cómoda, de un señor que le iba bien en los negocios, pero se metió a la agricultura y ahí perdió todo lo que había conseguido en los negocios. Me acuerdo de Pasto de esa época, porque vivíamos cerca de un colegio donde estudiaba, que era un colegio de niñas, que tenía kinder y primero para niños solamente. Entonces los estudiantes de kinder y primero éramos niños y todo el resto eran niñas, el colegio de las franciscanas. Y me acuerdo de cosas de esa época, caminando por la calle, levantándose la ceniza de Pasto del volcán Galeras. Y bueno, de ahí salimos, digamos, expulsados por las deudas. Viví un año en Medellín, en la casa de mi abuelo, y después definitivamente nos instalamos en la ciudad de Cali. Ahí estudié mi primaria, o lo que quedaba de primaria. Después estudié mi bachillerato en un colegio público, el colegio de Santa Librada, que le decían Santa Pedrada en esa época, pero era el mejor colegio de Cali. La verdad era un colegio muy bueno. En la época en que yo estudié en ese colegio íbamos por la mañana y por la tarde. No es como ahora lo de la doble jornada, no. Íbamos de 7 a 12 y de 3 a 5. O sea que estábamos todo el día en el colegio y el resto del tiempo yendo y viniendo. Vivía yo en un barrio que se llama el barrio El Peñón en Cali, que queda donde ahora, pero en la zona donde está el Hotel Intercontinental. E íbamos a pie hasta el colegio, media hora yendo, media hora viniendo. Y fue una época, digamos, en que empecé a mirar otras cosas del mundo, ¿no? Empecé a mirar que había algo más, era buen estudiante, eso sí. Cuando terminé el bachillerato, me gané una medalla al mejor bachiller de mi promoción. Generación, dicen ahora los muchachos aquí en los colegios en Bogotá. De mi promoción me dieron la medalla General Santander. Nunca perdí una materia, buen estudiante, pero empecé a meterme ya en cosas como distintas a la academia. Y entonces decidí estudiar, quería estudiar ingeniería civil, pero eso no había en la Universidad del Valle.
lo más parecido era ingeniería sanitaria. Entonces dije, pues hombre, si lo más parecido es ingeniería sanitaria, pues estudiamos ingeniería sanitaria. Empecé a estudiar ingeniería sanitaria y después me dio por tal vez medicina o por no agronomía. La confusión del estudiante, del jovencito que está terminando su bachillerato y empezando la universidad. Finalmente me quedé en ingeniería sanitaria y ahí pues empecé a meterme en cosas de política también. La primera vez que me detuvieron fue por estar pintando unas consignas que decían no vote, luche, ¿no? Entonces era abstencionista, imagínense. No vote, pero ya hacía parte de alguna fracción no, política. eso fue una cosa estudiantil. Entonces estaba pintando, pero hay una pared del barrio popular, que se llama así el barrio de Cali, donde estaba pintando no vote, luche, y venía un borrachito, bla, bla, bla. Y apenas llegó al lado mío, pum, sacó un revólver, era una gente del F2. Que el borrachito no tenía un pelo. Así que me cogió preso. Pues estaba con otro muchacho, ya ni me acuerdo quién era. Nos llevaron a las 2 a la estación 100 de policía, se llamaba. Ahí nos tuvieron, estaba el estatuto era de pues, Carlos Lleras. No, de Carlos Lleras Restrepo estaba de presidente. Estaba en estado de sitio. Estábamos en estado de sitio, entonces bueno, ahí me tuvieron como 24 horas ahí, amenazándome que me iban a mandar a la cárcel de Villanueva. Yo estaba totalmente asustado de ir a ver a la cárcel de Villanueva de Cali. Me mandaron para la casa finalmente, mi mamá fue por mí, porque mi papá dijo, si ese muchacho se me volvió un revoltoso, yo no quiero tener nada que ver con él, mi papá. Pero mi mamá, la mamá es la mamá, fue y me recogió, me llevó a la casa, y al otro día de estar ahí, estaba almorzando, cuando te lo gustan 2 señores de la policía, ¿cómo así? No, te tienes que ir donde un juez, y empezó a llover, y me montaron en la parte atrás de un pick-up. Los policías se subieron adelante donde el conductor, a mí me pusieron en la parte de atrás y mojándome. Y me acuerdo de salir, oye, eso era me daba una vergüenza de mi barrio, pero esposado a un tubo de la parte de atrás del pick-up. Esa fue mi primera detención, ya me hicieron firmar un papel y ya quedé. Entonces, bueno, decidí no meterme más en bonches y en cosas, porque después de esa experiencia quedé un poco, digamos, como, sí, aburrido de la cosa. Y entonces me metí a estudiar. ¿Pero de dónde sale la idea de ir a colocar el graffiti ese? Un amigo mío me invitó, Ramírez, un estudiantes, eran onzas de estudiantes. Sí. Un amigo mío me invitó, vamos a pintar, y fuimos a pintar y terminamos en esas. Entonces llevó el primer computador a la Universidad del Valle. Un computador que era una pieza inmensa llena con doble piso, aire acondicionado. Sí. Tenía 64 K de memoria, que me parecía una cantidad, que era un armario lleno de cables y de cosas, y de bytes y bits y vainas de esas. Y entonces me metí en eso. Me metí una encarretada con eso, porque había un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts de visita en Cali y armó un grupo de nerds, de mazos, de buenos estudiantes, como yo era buen estudiante. Me metí ahí. Total, aprendí a manejar computadores, Fortran 360, Fortran 4, que es el lenguaje de programación de ingenieros. Aprendí el lenguaje en binario. Aprendí simulación, bueno, eso fue todo un cuento. Terminé yendo al computador a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Imagínese usted, porque esa hora no lo usaba nadie. Pero vino una huelga más en 1972, un movimiento estudiantil. En el primero en que hubo yo no me metí mucho, porque los ingenieros éramos gente seria. Eso era para los de sociología, arquitectura, la guachafita. Los ingenieros éramos gente seria. Pero eso se contagia. Entonces al año siguiente yo era el presidente del Consejo Estudiantil de Ingeniería y ya nos metimos los ingenieros. Entonces nos tomamos la Facultad de Ingeniería, saltamos al decano y me dijo la secretaria académica, bueno, usted responde por las calificaciones. Las calificaciones estaban en unos archivadores que había ahí en la Secretaría General. Entonces yo dije, bueno, yo para responder por esto me voy a comprar unos standarditos. Entonces me fui y me compré unos ya de grandes. Y se los puse a tal archivador y ahí sí le recibí, le firmé que respondía por las calificaciones. Pero después yo dije, estos de pronto me meten una ganzúa. Y entonces traje una colchoneta y me fui a dormir ahí. Y ahí estuve 1 mes y medio.
viviendo ahí dentro de la facultad, yendo a la casa a bañarme y volviendo. Y entonces empecé a leer y a leer y a leer y a descubrir un mundo que no sabía que existía, que era el mundo de la sociología, de las ciencias sociales, de la interpretación de la sociedad. Ya no era la ingeniería, ni los computadores, ni la simulación, sino otra cosa, otro mundo. Al final nos derrotaron, nos sacaron una bayoneta jalada de ahí. Me dijeron, bueno, a usted no lo vamos a echar. Echaron 40 estudiantes y profesores. A usted no lo vamos a echar porque tiene muy buen promedio en su facultad. Presente los exámenes que le faltan, yo estaba en el último semestre, y se va de aquí. Presenté mis exámenes y me gradué. El día del grado, todos con corbatas, así como estamos ahora, ¿cierto? Yo me fui con sandalias, pelo largo y una camisa por fuera del pantalón. Y entonces los estudiantes, mis compañeros, se tomaban una foto con Navarro y otra sin Navarro, porque Navarro dañaba la foto del traje y la corbata. Entonces me dijeron, el mosaico. Cuando me entregaron el diploma me dijeron, ¿y usted por qué se vino así? Y dije, porque me lo van estudiando, ustedes no me lo regalaron, todos rebeldes. Total, bueno. Pero no era hippie, ¿no? No, no era hippie, pero sí era rebelde. Y yo, o sea, rebelde sin causa, pues sin mucha causa. Pero me pasó otra cosa. Cuando estaba en último año también, hubo el fraude electoral del 19 de abril de 1970. Ese día yo vivía, mi familia se había ido a Bucaramanga, yo me había quedado en Cali. Entonces me dejaron en una residencia estudiantil toda oficiosa. Yo me salí de ahí apenas pude y me fui a un barrio popular, a una calle que se llamaba la Calle del Muerto, en un barrio popular ahí en Cali. Y el jefe de la NAPO de ese barrio era un señor que tenía unos taxis. El día del 19 de abril del 70 del fraude, el señor por la noche dijo, vamos a alzarnos en armas. Recordémosle a los jóvenes que ese día que nombra el senador fue el día en que en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla. Sí. Fue un fraude electoral del general Gustavo Rojas Pinilla. Yo no había votado por él. Fue el 19 de abril, ¿no? 19 de abril de 1970, a las 10 de la noche, toque de queda. Entonces el jefe de la NAPO, del partido del general Rojas Pinilla, dijo, vamos a alzarnos en armas. Imagínese usted, yo un pelado pues, de quinto año de la universidad. Entonces sacó una escopeta y 2 revólveres. Y entonces a mí me dio la escopeta porque era el más joven, ¿no? Entonces ahí nos quedamos toda la noche, no pasó nada, nadie fue por allá. No nos dormimos, nos quedamos toda la noche en la calle y ahí sacamos a los vecinos. Y al otro día a las 6 de la mañana o a las 6:30 salió por la radio el general Rojas Pinilla diciendo, le pido a todos mis seguidores que no hagamos nada violento, que aceptemos el resultado, que va a haber una revisión. Y entonces el señor racista dijo, denme las armas, que este hijo de puta nos vendió. ¡Pum! Bueno, hay que recordarles, senador, a los jóvenes que este fraude fue en favor de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes. Coptenjo ofrece diferentes líneas de crédito para que los asociados cuenten con mayores posibilidades de financiamiento y obtención de recursos para cubrir sus necesidades. Línea de crédito rápido y fácil de tramitar, con respaldo en sus aportes, tasas preferenciales, rápido análisis y desembolso, consulta de cuotas y saldos a través de la línea Audio Respuesta Coptenjo. Vincule su empresa y permítanos apoyar su gestión empresarial haciendo extensivo todos los beneficios a sus colaboradores. Cuente con productos financieros de ahorro y crédito donde le ayudamos a lograr sus sueños mediante la confianza mutua, respaldo, solidez y seguridad de su dinero. Coptenjo le ayuda y le ofrece la posibilidad de crear su propia empresa, respaldándolo económicamente y brindándole también la asesoría para llevar a cabo su objetivo. Coptenjo le ayuda a crecer. Visite nuestras oficinas en Facatativá, El Rosal, Subachoque y Tenjo. Cubrimos toda la sabana de Occidente. OCC, Organismo Certificador de Conductores SAS. Realice su examen médico para la licencia de conducción, refrendación, primera vez y o recategorización. Exámenes de medicina general, capacidad visual, capacidad auditiva, psicomotriz, examen psicosensométrico.
Café Facatativá, carrera tercera número 251, PBX 842-3874, celular 316-833-2161, segundo piso. Terminal de Transporte del Salitre, entrando por el módulo azul, local 230, segundo piso. Teléfonos 428-9723, celular 316-292-2371, 317-863-7243. Hola vecino, ¿va a pagar sus servicios de televisión o internet de Cable Más y no ha llegado el recibo? Aquí le explico cómo puede pagarlo. Acérquese a nuestras oficinas en el Rosal Facatativá con su documento de identidad o simplemente con el nombre del afiliado y realice el pago sin complicaciones. Recuerde que la fecha límite de pago es el 18 de cada mes. Si pagas puntual, no excediendo esta fecha, participarás en nuestro sorteo mensual y podrás ganar fabulosos premios. Recuerda, Cable Más, tu mejor opción de televisión por suscripción. Nuestro compromiso es darte más. Gracias por seguir con nosotros. La verdad es que ya hemos tenido algunas respuestas en nuestras redes sociales en mepidolapalabra@gmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por estar en Me Pido la Palabra y pues con nuestro invitado que vamos a seguir con esta fabulosa historia. Me parece una narrativa, me dan hasta ganas de escribirle esa parte. Esta parte, doctor Navarro, me parece muy importante porque la gente sabe quién fue usted y que fue un excelente estudiante además. Pero además tiene muy marcado el 19 de abril. ¿Por qué será? ¿Porque estuvo en el M19 o cómo concluyó en el M19, mejor dicho? Sí, lo que pasa es que, bueno, todo eso quedó ahí. Yo terminé mi carrera universitaria, me gradué, me llamaron de la Fundación Rockefeller. Señor, tenemos que darle una beca. Yo pensé, el imperialismo me va a dar una beca a mí, esta vaina está como aburridora. Entonces, ya le respondo y no le respondí nada. Me volvieron a llamar un mes después. Bueno, señor, no nos ha dicho nada, estamos esperando sus respuestas. Yo ya había terminado en la universidad. Dije, pues si no me la dan a mí, se la dan a otros, ¿cierto? Entonces aceptémosla. Y entonces, bueno, está bien, acepto la beca de la Fundación Rockefeller. Y la acepté. Y entonces empecé a trabajar con ellos en temas de investigación, en cosas de esas. Pero quedé con la idea de que había que hacer algo después del fraude electoral y con todas las cosas de la rebelión y todo lo demás. Pero pues no encontraba qué hacer. No había dónde, empecé a pensar dónde me meto, qué hago, habrá que alzarse en armas, como decía el señor de la Napo, allá el dueño de los taxis, ¿no? Pero ¿dónde me alzo en armas? Las FARC, marxistas, leninistas, línea Moscú. No. LPL, marxista, leninista, línea Pekín. Peor, si no hablo ruso, menos voy a hablar chino. ¿Y el ELN? El ELN, marxista, leninista, línea La Habana. Y el padre Camilo Torres lo habían matado hacía algún tiempo. No había dónde. Entonces yo dije, no, voy a seguir juiciosamente trabajando en mi historia profesional y trabajando con Rockefeller, trabajando en las cosas de investigación. Me llamaron de la universidad. Oiga, ¿no quiere dar clases? Y no me habían dicho, pues, que me fuera de aquí, ya no me querían volver a ver. No, pero necesitamos profesores que sepan de programación de computadores. Y eso no hay. Esto es una cosa totalmente nueva. Entonces empecé a dar clases en la Universidad del Valle, enseñando Fortran 4, programación de computadores para ingenieros. Y empezó a buscarme unos muchachos, hola, vamos a organizar una guerrilla nueva. Ustedes son una sablapaja. Vea que un librito que me daban de una revistilla que se llamaba Comuneros. Y esa vaina. Yo no les creía. Entonces empecé a trabajar, trabajé además con la Fundación Ford, empezamos a hacer un programa de desarrollo rural que consiguió financiación de una fundación canadiense grande, el IDRC, que quiere decir Centro Internacional de Investigaciones en Desarrollo. Andaba en todo ese cuento. Cuando, ¡pum!, empezaron a aparecer unos avisos en el periódico. Ya viene M19, gusanos M19, parásitos M19. Entonces parecía que era como un purgante, un vermífugo, ¿no? Yo no sabía nada. Cuando, ¡pum!, sacaron la espada de Bolívar. Y dijeron, nosotros somos los del movimiento 19 de abril, M19. Yo dije, uy, estos son los que me estaban buscando. Esto me interesa, esto es nacionalista, esto está ligado al fraude electoral. Me quiero meter ahí.
Entonces empecé a buscar a los muchachos que me habían estado buscando antes a mí o proponiendo, hasta que los encontré como a los 3 meses. Hola, ustedes son los del M19, sí, yo me quiero meter ahí. Bueno, entonces, pero como yo trabajaba todos los gringos, estaba en el fast track, llamémoslo, de la vía rápida, dicen los becarios y vainas, y trabajando con... Entonces dijeron, esto es una vaina muy rara. Entonces, bueno, me investigaron bien a ver que no fuera a ser un tipo... Infiltrado de la CIA. Infiltrado de la CIA, alguna cosa. Y entonces, por fin, me dijeron, bueno, camine. Primera tarea suya, infíltrese en la CIA. ¿Cómo? ¿Cómo me infiltran en la CIA, hermano? Pues como trabajaba con los gringos, usted verá cómo me infiltran en la CIA. Entonces había unos profesores gringos haciendo un trabajo allá en la Universidad del Valle de salud, pero entre las preguntas de salud tenían 3 preguntas en unas encuestas que estaban haciendo. ¿Dónde queda Pekín? ¿Dónde queda Moscú? ¿Dónde queda Washington? Preguntándole a los campesinos y a la gente de los barrios populares, yo dije, esto tiene que ser de la CIA. Porque preguntando esas cosas a una gente de los sectores populares en medio de una encuesta de salud. Entonces, como sabía manejar computadores, les dije, yo les ayudo en el procesamiento de todas esas encuestas. Me dijeron, pero no tenemos plata para pagarla, no tenemos presupuesto. Yo, no, yo lo hago voluntariamente. Yo pensaba, estos tipos me van a decir después, venga y métase a la CIA, ¿cierto? Porque deben ser de la CIA. Entonces les trabajé como 6 meses gratis. Y a los 6 meses me dijeron, bueno, muchísimas gracias, hasta luego, y se fueron. Y de la CIA ni pío. Entonces... Bueno, pero usted se fue a Londres a estudiar. No, eso fue después. Entonces me salió una beca para ir a Inglaterra, a una universidad que se llama Loughborough. Eso es un pueblito que queda en una zona que se llama The Midlands, o sea, las tierras medias, entre Nottingham, donde estaba el Robin Hood de Nottingham, ¿no? Y Leicester. Entre Leicester y Nottingham había un pueblo con una universidad solo para ingenieros, como 20 o 30 mil ingenieros. Entonces allá me fui a hacer un curso con una beca del Consejo Británico. Así que me fui allá. Ya tenía en Colombia contactos con el M19, pero eso era pues una cita cada 15 días y cosas como infiltres en la CIA, nada, mejor dicho. Entonces fui, estudié en Inglaterra, volví de Inglaterra, me dieron la posibilidad de ser consultor de que me habían dado la beca, consultor, estuve en una consultoría en Guyana, en Surinam, por allá, y llegué y como poca gente estudiaba en el exterior en esa época, me nombraron director del plan de estudios de ingeniería sanitaria, o como dice, decano de ingeniería sanitaria. Y llegó a Cali, al M19, Iván Marino Ospina. Iván Marino llegó como jefe del M19 y entonces me dijo, bueno, usted no está haciendo nada, camine, métase pues a ver aquí en las todas del M19. Es el padre de su colega Jorge Iván. Exacto, el padre de Jorge Iván. Y empecé entonces a meterme más, ya en el año 78, a meterme más en todas del M19. Y en esas estaba cuando hicieron el túnel ese aquí en Bogotá, túnel del que no me enteré, sino después de que me lo vi por la televisión, yo no sabía, yo estaba en Cali, y hicieron el túnel. El túnel para sacar las armas del Cantón Norte. Para sacar las armas del Cantón Norte. Hicieron un túnel, sacaron 5.700 armas, y como en un mes quedaron 5.400 perdidas, quedaron 300. Las otras las recuperó el ejército. Bueno, lo cierto es que... Pero usted lo capturaron. Espérense y verán. Hicieron ese túnel y entonces empezaron a trabajar gente. El ejército dijo, aquí cómo es esto que se han burlado de nosotros, ¿no? Y empezaron a capturar gente. Y uno de los que cogieron en Cali me conocía. Y entonces me denunció. Yo estaba en una escuela rural por allá en el Cauca. En el Cauca, por allá en Tierra Adentro. O en Paletará, por allá en una montaña. Y entonces me dijeron, hola, como que están hablando de usted. Porque hablan de que el profesor de la Universidad del Valle, Antonio Navarro Boles, ese no es usted. Y ¿qué están diciendo? Pues usted es del M19. ¡Ah! Me descubrieron. Entonces, pues claro, dije, ¿qué? Me dijeron, ¿se va para la ciudad o se queda en la rural? Dije, me quedo en la rural. Y ahí empezó mi vida rural en el M19. El comandante del M19, el fundador Jaime Bate Mancayón, sacó una entrevista muy grande en los medios de comunicación donde lo volvió famoso. ¿Sí? En aquella época, donde dijo, el M19 tiene los hombres más intelectuales del mundo. ¿Ah, sí?
Y dijo, además, me acuerdo mucho esa entrevista de Jaime Bate Mancayón. Yo no me acuerdo de esa, ¿verdad? Y dijo, ahí tenemos al doctor Antonio Navarro Boll, que ha representado a Colombia en infinidad de cosas, el mejor estudiante, decano, etcétera, etcétera. Lo volvió famosísimo. Jaime Bate Mancayón en aquella época. No sabía esa parte, no me acordaba de esa parte de la historia. Lo cierto es que, sí, bueno, yo me quedé en el campo porque ya en la ciudad esto se puso muy trabajoso. Y además yo había sido atleta, yo había sido corredor de 400 metros planos, entrené en la Lilla del Valle, tenía muy buena condición física, entonces yo dije, me quedo en el campo. Claro que me pasó esto, el primer día, que ya me estuve en el campo ya como guerrillero regular, en tierra adentro, me acuerdo que estaba en la casa de un campesino, un indígena, y entonces le dije, bueno, ahí nosotros llevábamos vestidos de civil y ahí nos tenían escondidas las armas y los uniformes, la ropa para camuflada. Entonces, ¿dónde íbamos a ir? A una montaña que quedaba hacia el frente, una loma para ahí. ¿Cuánto se demoró uno desde allá? Y entonces el indígena nos dijo, despacio, 2 horas despacio. Nosotros dijimos, bueno, que sean 4. Pues nosotros estamos un poco como empezando esto. Novatos. Entonces, vámonos a las 12 de la noche. Pues salimos a las 12 de la noche de esa casa, éramos como 4. Salimos para allá y a la mitad, cuando amaneció estábamos a la mitad de la loma apenas. Es una loma pero empinadísima, ¿verdad? Bueno, pero ¿aprendió para eso o no aprendió para eso? Nasa Yubu se llama la lengua para eso. Yo tengo algo que me tiene a mí intrigado y es, ¿qué pasó con el hombre que le dio la escopeta? El hombre que me dio la escopeta, pues yo no sé dónde estará. Ya. Él era jefe de la Alianza Nacional Popular del partido de Napo. Él... O sea, ya debe estar, yo no sé si estará vivo todavía, porque tantos años hace, pero bueno, 1970. Después de que usted quedó en el monte, ya quedó totalmente en la clandestinidad, no volvió a la universidad. No, ya en ese momento no volví, yo estaba... Ya se volvió militante completo del M19. Tiempo completo en el Cauca, en la zona Nasa o Páez, en tierra adentro. Al principio, pues eso era durísimo, nos fuimos a un páramo, un frío tremendo, pero ahí fuimos aprendiendo. Nos metieron en una operación militar empezando, a los 15 días destruyeron que estábamos ahí. Y nosotros dormíamos todas las noches en un sitio distinto y caminábamos solo de noche. Yo me acuerdo de caminar 3 pasos y me caía, pero sin linterna, porque yo estaba todo militarizado. ¡Pum! Eso era duro, pero ahí teníamos más miedo que vergüenza al ejército, esa era la verdad. Entonces, pues eso nos salvó, porque nos cuidamos hasta que la operación pasó. Hay una cosa, senador, que la gente recuerda y que no sale de la cabeza de uno, nunca la podrá olvidar, que es la toma de la embajada de la República Dominicana, ¿fue? Cuando la toma de la embajada de la República Dominicana, yo estaba ya en el Cajetá, pues estuve primero en el Cauca, ahí pasamos de 405 a 75, después nos fuimos al Cajetá. De esos 75 se fueron con nosotros 2 nomás. Los otros dijeron, nosotros somos guerrilleros, pero en el Cauca. Sí. Fuera del Cauca, cerca de la familia. Sí. Además eran paeses, eran nazas. Entonces nos fuimos al Cajetá y allá apareció Bateman y vino la toma de la Embajada de la República Dominicana. Nosotros tampoco sabíamos nada. Bateman nos dijo, oigan por radio, que va a haber una cosa importante. Pero nosotros ahí pegados del transistor, ¿no? Cuando la toma de la Embajada de la República Dominicana, ahí estuvimos esos 2 meses con Bateman. Bateman salió, dio una serie de entrevistas y yo me quedé en el Cajetá. Y ahí en el Cajetá estuve un tiempo, en el sur del Cajetá. Es bueno saber que el sur del Cajetá estaba partido en 2 mitades. El norte del Cajetá liberal, y ahí las FARC se movían más como pez en el agua, porque Marulanda había sido el primero guerrillero liberal. Y en el sur del Cajetá, conservador. Porque ahí nos movíamos nosotros porque veníamos ligados al general Gustavo Rojas Pinilla, que era conservador. La Alianza Nacional de Oposición. La Alianza Nacional Popular era conservadora. Vamos a ir a otro corte y ya regresamos con ustedes, no sin antes decirles que nos escriban a mepidolapalabra@gmail.com. mepidolapalabra@gmail.com, acá está. O nos escriban a nuestro Twitter, @mepidolapalabra. Ya regresamos. Domicilios y mandados David Díaz. Le compramos y le llevamos todo lo que necesite a la puerta de su casa. Por tiempo y seguridad. Licores, compras, pago de servicios, mandados y demás. Domicilios y mandados David Díaz.
313-330-8955. Ponle color a tu vida y llena tu cabeza de buena música. Los Archivos M, todos los sábados a las 10 de la mañana por Más TV, Canal 3. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Me Pido la Palabra y pues la verdad, Griserio, que esto es hacer historia, esto es hacer parte de la historia reciente del país. ¿Usted alguna vez la historia suya como la está contando ahorita? No, así despacio no, y puedo ir despacio, pero se nos acaba el tiempo. Nos acaba el tiempo. Sí. Pero bueno, ya después de quedarse en la clandestinidad, ser guerrillero completamente del M-19, viene todo ese proceso de... Cuéntenos esa parte de que fue detenido, luego salió, fue vocero, tuvo un atentado, que la gente lo conozca. Esa es otra parte de la historia, claro. Y luego la constituyente, que nos interesa mucho para... Vamos a hacerlo lo más breve posible, pero se pasó. Y en un momento determinado, Jaime Bateman dijo, vamos a hacer una reunión aquí en el centro del país, cerca de Girardot, en Tostaima. Entonces, véngase usted con su equipo de gente para la reunión. Yo me vine yo era el comandante del Frente Sur del M-19, que ya en ese momento éramos 1.500 guerrilleros, eso es un montón de gente. Cantidad, sí. Un montón de gente. Y tenemos un Estado Mayor, entonces yo me vine yo era el comandante, me vine con el segundo y con el tercero. Total, nos cogieron a los tres. Para ser breve, estaban siguiendo a los que nos fueron a recoger en Girardot para llevarlos a la reunión y nos cogieron. Nos cogieron presos, primero a la escuela de caballería, ahí el tratamiento de la época. La tortura. Sí, entonces yo le dije, por cierto, ¿usted por qué torturan a la gente? Me dijeron, eso no son torturas, son técnicas de interrogatorio. Pero eran unas técnicas bastante duras, eso sí. Y de ahí a la Picota. Consejo verbal de guerra en la Picota, condenado a 9 años de prisión por rebelión con jurisdicción y mando. ¿Sabe qué estábamos haciendo en la Picota? Un túnel desde un segundo piso. Pero eso se lo cuento otro día porque no nos alargamos ahí. Pero fue en el gobierno de Turbay Ayala. Claro. Y yo, como era ingeniero, entonces yo era el que estaba al cargo del túnel desde el segundo piso. Hubiera sido mundial ese túnel. Lo que pasa es que cuando ya estábamos sacando tierra, vinieron unos asesores chilenos al ejército y dijeron, salte a esos tipos de ahí que algo deben estar haciendo, y nos saltaron y se nos quedó el túnel por la mitad. Pero bueno, de ahí entonces, finalmente salí por pena cumplida, levantaron el estado de sitio, me habían condenado a 9 años de prisión, estuve 2, a los 2 años levantaron el estado de sitio, y la pena máxima, ¿sabe cuánto era? 6 meses de prisión. Eso era la pena máxima en la ley normal, en el Código Penal vigente. Yo llevaba 2 años, así que yo no solamente cumplí mis condenas, sino que la sobrecumplí 4 veces. Salí por pena cumplida, me volví a ir para el monte, porque en esas estábamos, a traer armas de Centroamérica, por el Pacífico, otro camellazo por allá en el río Naya, me dio paludismo. Bueno, al final de todas esas cosas vino la necesidad de un diálogo nacional con Belisario Betancourt y me nombraron jefe del equipo negociador del M-19, que era en Bogotá. Eso no rindió nada, no avanzaba, el gobierno se quedó sin espacio para poder negociar, pero a nosotros nos iba muy bien, llenábamos plazas, echábamos discursos por todos lados, la gente nos apoyaba muchísimo. Total 10 meses en esas, hasta que estaba desayunando en una cafetería en Cali, al frente de la casa donde había vivido, por cierto, en el barrio del Peñón, me tiraron una granada. La granada me estalló hacia al lado. Eso fue en mayo o junio de 1985. Casi me mata. Quedé como estoy ahora, con pata de palo. Eso sí es pura palo. Quedé hablando así. Antes hablaba, como dicen en Pasto, de gente inteligente. Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada. Porque me entró una estirla por aquí y me cortó un nervio. De ahí estuve unos días en el hospital departamental de Cali y me llevaron a México.
Y en México me amputaron la pierna. Yo por eso le digo a los mexicanos, yo tengo más raíces que ustedes en México. Tengo mi pierna por ahí enterrada en un basurero, pero ahí está. Yo tengo más raíces que ustedes en México. Allá me amputaron la pierna. Por cierto, estando allá, salí del hospital pesando 37 kilos. Pues estuve 60 días hospitalizado. Pues de ahí me fui a La Habana, donde me recibieron para subir de peso, para comer 3 veces al día. Y estaba ya comiendo 3 veces al día cuando la toma del Palacio de Justicia. Me enteré también por la televisión cubana, yo no sabía tampoco nada de la toma. Y allá me enteré porque vi cuando un mesero me dijo que estaba pasando un lío tremendo en Colombia, me fui a ver y vi los estudiantes entrando al Palacio. Ya me quedé por fuera del país hasta que finalmente se hizo la negociación con el gobierno de Virgilio Barco. Virgilio Barco, sí. Y entonces ya volví a entrar al país y se firmó el acuerdo de paz el 9 de marzo de 1990. El primer acuerdo de paz de América Latina, antes de cualquier otro en Colombia, antes de los salvadoreños o los guatemaltecos. El primero fue y solos, porque nadie más quiso firmar con nosotros. Invitamos a las FARC, al ELN, al EPL, no quisieron, entonces firmamos nosotros solos el primer acuerdo de paz de América Latina el 9 de marzo de 1990. Pero fíjese, detalles. Antes de esa firma, Carlos Pizarro, que era el comandante del M-19 en ese momento y yo era el segundo al mando, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, sin haber firmado el acuerdo de paz. Y yo fui candidato a la alcaldía de Cali sin haber firmado el acuerdo de paz. Él sacó 80.000 votos aquí en Bogotá, yo saqué 20.000 en Cali. Y eso fue, sin haber firmado el acuerdo de paz ya habíamos sido candidatos. Hago esta anotación para ver las diferencias con la situación actual y todas las dificultades que hay en el proceso actual de paz. Éramos muy populares. Pizarro lo inscribimos como candidato presidencial. Y en abril de 1990, 46 días después de haber firmado el acuerdo, lo mataron en un avión yéndose a Medellín. Hacia Barranquilla. Perdón, hacia Barranquilla. El vuelo era de Avianca, Bogotá, Barranquilla. Y ahí lo mataron. ¿Quién lo mató? El cartel de Medellín. Nosotros heredamos esa candidatura, me tocó ser a mí candidato presidencial y lo fui, pero con unas amenazas tremendas. Entonces, todos los candidatos de esa época, Álvaro Gómez Hurtado, César Gaviria, Rodrigo Lloreda y yo, los principales candidatos, el último mes de campaña tuvimos que quedarnos encerrados sin salir a la calle ni una vez, haciendo campaña por televisión, porque si no nos mataban. A mí me llevaron unos sufragios que decían, tan buena persona te da Navarro, lástima que ya esté muerto. Pues como la hierba buena no muere, decía mi mamá, que estoy todavía. Bueno, entonces, pero vienen las elecciones suyas a la presidencia. Sí, y gana el presidente Gaviria. Gaviria ganó, y simultáneamente, por pura casualidad, porque no lo habíamos negociado así, surgió el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, proponiendo una asamblea constituyente. Entonces coincidió el acuerdo de paz del M-19 con la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Cuántos votos sacó a la presidencia? Esa vez sacamos hasta 750.000 votos a la presidencia, quedé tercero, ganó Gaviria, quedó de segundo Álvaro Gómez, nosotros terceros. Y entonces vino todo el tema de constituyente. Entonces hicimos un acuerdo para una asamblea constitucional, decía César Gaviria. Entonces, como resultado de ese acuerdo, y dado que se tomó la decisión de que íbamos a hacer la asamblea, se hizo un gobierno de coalición y a mí me nombraron ministro de Salud. 5 meses después de haber firmado el acuerdo de paz, yo era ministro de Salud. Fui ministro de Salud como 4 meses, renuncié para ser candidato a la Asamblea Constituyente, fuimos a la Asamblea Constituyente y sacamos el 28% de los votos. Un resultado muy alto de los constituyentes. ¿Cuántos constituyentes? Bueno. 19 constituyentes. Coincidía con el 19. Claro, y de 19 yo le dije a Pacho Maturana, a Francisco Maturana, que era el director técnico de la Selección Colombia, ¿quieres ser constituyente? Dije, meteme donde no salga. Y dije, lo voy a poner de 19 por pura vuelo, ¿cierto? Y salieron 19. De manera que Pacho Maturana fue elegido constituyente, él después renunció, porque se fue de director técnico a un equipo español, y entonces lo reemplazó otro, el 20, que era Marto Chalita. Y así llegamos a la Asamblea Constituyente, 19 miembros del M-19, la votación más alta, la lista más votada fue la nuestra. Cuando Álvaro Gómez nos había ganado en la elección presidencial 6 meses antes,
lo casi duplicamos. Nosotros sacamos 19 constituyentes y él sacó 11 constituyentes y empezó la Asamblea Constituyente que terminó haciendo la Constitución que hoy tenemos. Creo que lo más importante de esa Asamblea Constituyente, entre tantas cosas, fue la reconciliación entre Álvaro Gómez y el M-19. Ah, porque Álvaro Gómez fue secuestrado por el M-19. El M-19 lo había secuestrado 2 años antes o algo así, cuando yo estaba en el exterior. Y entonces, para el manejo de la Constituyente nos pusimos de acuerdo, Gómez y yo, de una presidencia colegiada. La reconciliación es posible, la reconciliación de Gómez y el M-19 fue, yo creo, el hecho político más importante de ese momento de la Asamblea Constituyente. Esa reconciliación permitió que la Asamblea fuera una Asamblea de concertación, donde todos hacíamos el mejor esfuerzo por hacer la mejor constitución posible y no una cosa de polarización y de confrontación. Y por eso no es fácil repetir esa experiencia de Asamblea Constituyente, como mucha gente cree que se puede repetir hoy. Ahí los partidos tradicionales casi no participaron. Llegamos gente nueva y hubo un espíritu de concertación y reconciliación que fue fundamental para sacar la Constitución de 1991. Bueno, pero eso se supone que toda la clase política la cogió desprevenida, la Asamblea Constituyente. La cogió desprevenida. Entonces, pero hay un desarrollo constitucional que hoy, a 26 años de la Constitución de 1991, ¿qué balance usted puede hacer como presidente de esa Asamblea Constituyente sobre el desarrollo legislativo y las reformas que le han metido a esta Asamblea Constituyente? Además, porque hay nuevas condiciones y hay nuevos escenarios, porque ahí las FARC acaba de hacer un proceso de paz, dejó las armas y están enredados frente al tema del cumplimiento mismo del acuerdo. Y viene el proceso mismo que se discute hoy en Quito, Ecuador, con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, vamos a ir a otro corte y ya regresamos con ustedes para que nos acabe nuestro segmento de conclusiones, pero la pregunta que hace Griselio no puede quedar sin responderse, senadores. Regresamos con ustedes después de este corte. Hola vecino, ¿va a pagar sus servicios de televisión o internet de Cable Más y no ha llegado el recibo? Aquí le explico cómo puede pagarlo. Acérquese a nuestras oficinas en el Rosal Facatativá con su documento de identidad o simplemente con el nombre del afiliado y realice el pago sin complicaciones. Recuerde que la fecha límite de pago es el 18 de cada mes. Si pagas puntual, no excediendo esta fecha, participarás en nuestro sorteo mensual y podrás ganar fabulosos premios. Recuerda, Cable Más, tu mejor opción de televisión por suscripción. Nuestro compromiso es darte más. OCC, Organismo Certificador de Conductores SAS, realice su examen médico para la licencia de conducción, refrendación, primera vez y o recategorización. Exámenes de medicina general, capacidad visual, capacidad auditiva, psicomotriz, examen psicosensométrico. CAPE Facatativá, carrera tercera número 251, PBX 842-3874, celular 316-833-2161, segundo piso. Terminal de Transporte del Salitre, entrando por el módulo azul, local 230, segundo piso. Teléfonos 428-9723, celular 316-292-2371, 317-863-7243. Domicilios y mandados David Díaz. Le compramos y le llevamos todo lo que necesite a la puerta de su casa, por tiempo y seguridad. Licores, compras, pago de servicios, mandados y demás. Domicilios y mandados David Díaz. 313-330-8955. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar ahí frente a sus pantallas. Me pido la palabra, gracias a las personas que nos están escribiendo, los mensajes que nos están llegando. Y pues la verdad es que esto ha sido muy apasionante, Griselio. Gracias por haber invitado a este personaje que de verdad, pues uno a veces le da nostalgia de que no haya llegado a ocupar esa primera magistratura del país. A mí también, a mí también. Pero Griselio, hay una pregunta que hace Griselio que me parece que es importante que la gente la conozca y sepa la respuesta. Sí, la verdad es que... ¿cómo era la pregunta de Griselio?
para los Bueno, que acaban de llegar. Bueno, para los que acaban de llegar, es muy sencillo. Estamos a 26 años de haber... Sí, ¿qué tanto de la Constitución? ¿Qué tanto la Constitución queda realmente? aplicado. Porque casi está toda transformada. Sí. Hay nuevas condiciones, hay nuevos actores, el país está polarizado. Vamos a ver si podemos avanzar hacia la reconciliación nacional. Es decir, ¿cuál es la propuesta suya para el momento político de hoy, mejor dicho? Yo debería decir una cosa antes. Nosotros alcanzamos una votación muy alta, 28%, y a la elección siguiente bajamos a 4%. ¿Por qué? Porque le dijimos a la gente, va a haber una nueva política en el país. Y en las elecciones que siguieron de este Congreso, nosotros disolvimos el Congreso y llamamos a nuevas elecciones. Y en las que siguieron, los mismos volvieron a ganar. Entonces dijeron, bueno, pero ¿dónde está el compromiso de ustedes? Ahí nos equivocamos en una cosa fundamental. Nos fuimos con lista única y cerrada, y ellos se fueron con listas múltiples, o como voto preferente sería ahora. La operación Avispa. La operación Avispa le ganó a la lista cerrada. Y eso no nos lo perdonaron. No hubo una nueva política. La política siguió siendo la misma. Esa constituyente donde no habían participado los tradicionales casi ninguno, le dio paso a un Congreso lleno de tradicionales, de mayoría de tradicionales, y ahí nos pasaron la factura. Me la pasaron a mí, que fui candidato presidencial en el 94, se la pasaron a Álvaro Gómez, que ni siquiera fue candidato presidencial. Y bueno, después han venido unos desarrollos muy en esa lógica de la política tradicional, de manera que tenemos una constitución que es un punto de llegada, digamos, que no se ha aplicado sino muy parcialmente en el mundo real, porque la política tradicional ganó la presidencia y ganó la mayoría del Congreso. De manera que diría que muchas de las ideas de la Asamblea Constituyente están por volverse realidad. Pero hay elementos sustantivos hoy que están ocurriendo. Por ejemplo, el poder que le dieron legislativo a las Cortes. Y lo que todas las investigaciones que hay en el momento señalan de que ese poder legislativo, el poder electoral de las altas Cortes, produjo lo que hay hoy en una alta, y lo que le llaman el cartel de la toga. El tema de los constituyentes señalaron no vuelve a haber corrupción, se acabaron los auxilios parlamentarios, se acabó todo el tema del clientelismo, vamos a cambiar las costumbres políticas, y resulta que se profundizó más las costumbres políticas a través de los cupos indicativos. Es decir, la intención de la Constitución de 1991 era extraordinaria, de las más modernas del mundo, sin embargo su aplicabilidad tiene problemas. Ahí hay una discusión de por qué es eso. En mi opinión, por el error que ya les describí que se cometió en la Constituyente, yo le pregunté a Álvaro Gómez, ¿obligamos a que todo el mundo vaya en lista cerrada y única o permitimos las listas múltiples? Y Gómez me dijo, vamos con operación, vamos nosotros organizados y ellos que vayan desorganizados. Finalmente la desorganización ganó. ¿Qué pasa? Si aquí hubiéramos tenido partidos organizados, con listas cerradas, no hubiera habido tanta proliferación de clientelismo. A mí me parece que el tema fundamental de la política colombiana es el clientelismo, que lleva ligada a la corrupción. Pero ese clientelismo se da porque aquí, a diferencia de casi todos los países del mundo moderno, tenemos múltiples candidatos por partido y no listas cerradas, donde se vote por un partido, por una ideología, por unas propuestas. Aquí se vota por personas. Algunos son votos de opinión, como los hemos obtenido nosotros, pero muchos son votos de clientela. Voto comprado, negocios. Las elecciones se van volviendo cada vez más caras, porque hay que repartir más plata, porque también el votante se ha ido corrompiendo. Hay zonas del país donde va y le dicen, dame 50 barras y voto por ti. O sea, le piden la plata de frente. Entonces, ese clientelismo se fue volviendo una condición absolutamente generalizada. Si hubiéramos hecho listas cerradas y bloqueadas, de manera que se votara como en Europa, por partidos y no por personas, tenga la seguridad de que no hubiéramos tenido ese desborde de corrupción que tenemos. Se hubiera demorado un poquito más, pero igual hubiéramos llegado a lo mismo. Es que mire lo que está pasando. Cuando el senador dice, Griserio, que va pasando por la calle, de pronto le dice el ciudadano común y corriente, bótame 50.000 barras y voto por ti. Es porque la gente tiene la idea de que los políticos se están llevando 50 billones de pesos al año. Claro.
billones de pesos al año, casi 1 billón de pesos semanal. Entonces la gente dice, hombre, por lo menos que me toque algo. Que me tocan alguna cosa. Efectivamente. Ay, Pero eso es lo que pasa. Bueno, pero si ¿por qué tuviéramos no? partidos organizados y no la relación individual elegido-elector, yo pienso que hubiéramos tenido... Es más, las altas cortes, decidimos que las cortes, que eran unas cortes sanas, ayudaran a mejorar el resto del Estado. Y se hizo una cosa que se llama concurrencia de poderes. De manera que las cortes ayudaran a la selección de los que iban a ser miembros de los organismos de control. Hoy lo que pasó es que ese mal estado contagió a las cortes y hay que quitar las funciones electorales. En general, el tema problemático número 1 de este país se llama clientelismo y costo del proceso electoral. ay, se nos acabó el tiempo, senador, pero hay una cosa que yo quiero que usted le cuente a la gente que nos está viendo. ¿Qué pasó con la JEP? La JEP en general está bien. A nosotros nos dieron indulto. En el caso de los liberales y conservadores le dieron amnistía. Ya no se puede porque firmamos una cosa que se llama el Estatuto de Roma, que dice que tiene que haber justicia o si no viene la Corte Penal Internacional e interviene. Esa haber justicia es la llamada justicia transicional. Y el diseño de la JEP es justicia transicional. Es necesaria para que al lado de la participación en política y el desarme, o en orden correcto, el desarme de los guerrilleros y la participación en política, hay una forma de solución jurídica para los antiguos guerrilleros, para los miembros del Estado que también han cometido delitos graves y para los particulares o terceros. Y ese diseño de la JEP a mí me parece un buen diseño. Es un diseño necesario porque si no el Estatuto de Roma se nos mete aquí a la mitad y viene la Corte Penal Internacional. La Corte está diciendo que hay que dejar a los terceros fuera de la JEP. La Corte lo que está diciendo es que los terceros pueden voluntariamente ir a la JEP o no. El tercero dice la justicia ordinaria no va a operar. Entonces yo me quedo en la justicia ordinaria. Pero si empieza a operar la justicia ordinaria, el tipo se va para la JEP enseguida, corriendo. Porque la justicia ordinaria le puede meter a 20 o 30 años de cárcel y en la JEP no lo meten a la cárcel, sino te dan una pena benigna, que es de 5 a 8 años de restricción de la libertad en condiciones especiales. Bueno, doctor Navarro, antes de que nos vamos, llega la época más dura de cualquier congresista, es aspirar a su reelección. ¿Usted vuelve al Senado de la República? Sí, vuelvo al Senado de la República si tengo los votos, si la gente vota por mí. Yo no compro votos, yo no conozco un solo votante. Creo que el primero que voy a conocer en estos días es a mi hijo, que ya es mayor de edad y que vota por mí. Pero el resto no conozco ningún votante, pero mi voto es de opinión. Espero tener los votos suficientes de todos ustedes, por cierto, para que pueda volver al Senado. ¿Por el Partido Verde? Alianza Verde, todavía no sabemos si va a haber coaliciones, es probable que sí haya una coalición. ¿De partidos minoritarios? De varios partidos minoritarios, entonces no, tampoco puedo saber en qué puesto va a quedar, porque depende de la negociación de la coalición. Bueno, a todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar una vez más en Me Pido la Palabra.